Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Conversadoras, bienvenidos al episodio número 82 de su canal, El Conversatorio con Luis García. Muchísimas gracias por continuar apoyando este proyecto, por seguirse suscribiendo, por buscar y apoyar más suscripciones, traer más conversadores a este proyecto, por sus likes, por sus vistas, por sobre todo los comentarios y provocar que esto genere conversaciones, que de esto va este proyecto. Lo hemos dicho una y otra vez. De cada conversación siempre hay algo valioso, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que aprender de cualquier persona. Experiencia, por conocimiento, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias entonces por estar aquí a este ya episodio, insisto, 82. Gracias a Mercado Casavieja, nuestro principal patrocinador, que nos da posada, siempre nos permite hacer de sus instalaciones el mejor lugar de espectáculos de Metepec, para poder transmitir de aquí todos los lunes. Ya saben, pueden hacer sus lunes diferentes. Muchas gracias a Mercado Casavieja, muchas gracias a Datadogs, empresa especializada en marketing digital, y muchísimas gracias a Ecamané Coaching, empresa especializada en consultoría educativa y de desarrollo humano, por creer y por sumarse en el patrocinio desde hace ya muchos episodios a este proyecto. Muchísimas gracias, conversadores, conversadoras. El día de hoy tengo un panel que la verdad yo me estoy, como dicen, de rechupete, me estoy rechupando los dedos, porque tengo a dos personas que aprecio muchísimo, que conozco de mucho tiempo, algunos de más tiempo que otros. Y el día de hoy vamos a estar platicando de algo que es muy importante, trascendental y que me parece una piedra angular en términos de la construcción de la sociedad. Tenemos ya en puerta, ustedes lo van a estar viendo, este episodio hoy para ustedes es jueves 16, nosotros lo estamos grabando en lunes 13, pero ya el domingo 19 es Día del Padre. Estamos para festejar y vamos a platicar de paternidad. Y para el día de hoy, para esto invité a dos padres de familia, dos personas que, insisto, tengo mucho tiempo de conocerlos, cariño y sobre todo un profundo respeto. Voy a empezar de mi izquierda hacia el fondo. Señor Manuel Telles Moreno, ¿cómo está, señor? Bien, gracias, Luis. Me da mucho gusto estar aquí. No, hombre, un gustazo tenerlo, por favor, de veras, mucho gusto. Y mi queridísimo amigo Max Carvajal, ¿cómo estás, Maximiliano Carvajal? Muy bien, Luis, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. No, hombre, un gustazo. Maximiliano Carvajal se acordarán, temporada 1, episodio 2, seguridad de las organizaciones. Aquel día nos acabamos todas esas cosas de malas prácticas y demás, estuvimos platicando. Hoy nos hace favor de volver a estar aquí con nosotros. Y vamos a estar hablando de paternidad. Ambos son padres de familia, su servidor también es padre de familia. Vamos a estar hablando de esto y para arrancar voy a tomar, lo decíamos antes, lo mencionaba usted ahorita antes de salir, digamos, al aire, empezar a grabar, y nuestro querido amigo Jorge Meraz nos hizo favor de compartirlo, y lo voy a leer brevemente nada más para dar pie a esto de entender la paternidad, cómo la entendemos. Muy importante mencionar, conversadoras, lo siguiente: el hecho de que nosotros seamos padres de familia y que ahorita demos nuestras opiniones, pensamientos, por supuesto, y como siempre lo hemos mencionado, no nos hacen ni los más expertos, ni los mayor conocedores, ni mucho menos. Son nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, que pueden nutrir a algunos de ustedes, pueden comparar y hacer contraste con sus puntos de vista, y en algunos casos podrán validar que sí, que no, a partir de cómo cada uno de ustedes puede ejercer la paternidad o cómo se ha ejercido la paternidad con ustedes. Y empiezo a leer esto y dice: a propósito del Día del Padre, me pasaron esto, me he reído mucho, diferencias entre padre, papá y papi. Hasta hace cosa de un siglo, los hijos acataban el cuarto mandamiento como un verdadero dictamen de Dios. Imperaban normas estrictas de educación. Nadie se sentaba a la mesa antes que el padre. Nadie hablaba sin permiso del padre. Nadie se levantaba de la mesa si el padre no había levantado antes, porque por algo era el padre. La madre fue siempre el eje sentimental de la casa, el padre siempre la autoridad suprema. Todo empezó a cambiar hace algunas 7 décadas, cuando el padre dejó de ser el padre y se convirtió en el papá. El mero sustantivo era ya una derrota. Padre es una palabra sólida, rocosa, imponente. Papá es un apelativo para el oso de felpa o para perro faldero. Jesús, se fue muy duro. Para perro faldero. Da demasiada confianza. Además, con el uso de papá, el hijo se sintió autorizado para protestar, cosa que nunca antes había ocurrido cuando el papá era el padre. A diferencia del padre, el papá era tolerante, permitía al hijo que fumara en su presencia, en vez de arrancarle los dientes con una trompada como hacía el padre en circunstancias parecidas.
Los hijos empezaron a llevar amigos a la casa y a organizar bailes y bebidas, mientras papá y mamá se desvelaban y comentaban en voz baja: bueno, por lo menos tranquiliza saber que están tomándose unos tragos en casa y no vayan ustedes a saber en casa de quién. El papá marcó un acercamiento generacional muy importante, algo que el padre desaconsejaba por completo. Los hijos empezaron a comer en la sala mirando la tele, mientras papá y mamá lo hacían solos en la mesa. Papá seguía siendo la autoridad de la casa, pero con una autoridad bastante maltrecha. Era, en fin, un tipo querido, lavaba, planchaba, cocinaba y además se le pedía pedir un consejo y también dinero prestado. Y entonces vino papi. Papi es un invento reciente de los últimos 20 o 30 años. Descendiente menguado y raquítico de padre y de papá, ya ni siquiera se le consulta ni se le pregunta nada. Simplemente se le notifica: papi, me llevo el coche, dame para gasolina, voy a salir, ¿vas por mí? Hasta que yo te diga, etcétera. Le ordenan que se vaya al cine con mami mientras los hijos están de fiesta. Lo tutean y hasta le indican cómo dirigirte a ellos. Papi, no me vuelvas a llamar chiquita delante de Jonathan. Si acaso te voltean a ver o te dirigen la mirada. No sé qué seguirá después de papi. Supongo que la esclavitud o el destierro definitivo. Yo estoy aterrado. Después de haber sido nieto de padre, hijo de papá y papi de mis hijos, mis nietos y nietas han empezado a llamarme pa. Creo que quieren decir ¿pa' qué sirves? La puritita verdad, por lo que veo, los padres, según este análisis, estamos a punto de extinguirnos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No sé qué tanto se pueda compartir o no. ¿Cuáles son sus opiniones de entrada de esto? Bueno, es una muestra del cambio generacional en el que de entrada se han perdido los valores fundamentales de casa. Yo lo podría atribuir, con todo respeto, el comentario a que el alejarnos de los valores de casa, de lo que nos enseñaron a nosotros, del respeto a los mayores, al padre, a la madre, a los mismos hermanos en la convivencia cotidiana, el alejarnos de ello pues ha dado como resultado todo esto. El hecho de que se piense doblegar, como tú lo comentabas, o rebajar esta calidad de padre, entendiéndolo como una autoridad dentro y fuera de casa, pues yo creo que trae un choque para nosotros, los que vivimos bajo ese régimen, pues es muy significativo y muy importante. Yo en lo personal no lo acepto, no lo veo. A veces tengo que doblegarme, como lo dice la lectura, y aceptar campechanamente algunas cuestiones que están fuera de mi control. Sin embargo, a mis hijos, aún ya mayores, sí me llegan a decir pa, pero no se llega a tanto de rebajarme o de ponerme en una condición contra la pared de que si hago o no hago, me aceptan o no me aceptan. Para mí yo creo que eso es fundamental. La frase tan trillada y gastada de que la educación se mama es muy cierta. Total. Lo que no traemos de casa difícilmente lo podemos pergeñar en otro lado, en la escuela, con los amigos. Al contrario, lo perdemos. Totalmente de acuerdo. Max. Bueno, yo creo que hay que partir o hay que entender esto como un tema en donde dos partes son críticas. Lo primero es que todo el mundo hemos creído que no existe una escuela para padres. Exacto. Y la verdad es que creo yo que sí hay. El tema es que nunca terminamos por graduarnos, porque los que son nuestros maestros son nuestros propios hijos. Y con ellos hemos ido aprendiendo a descomponer las cosas, realmente. En segundo lugar, hablaría yo de una generación que es la mía. Tengo que aclarar, tengo 52 años de edad. Y creo que mi generación empezó con una, en mi opinión, una tontería llamada yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo que yo. No hay uno solo de mis amigos al que yo les haya preguntado, oye, ¿y qué sufriste? Que me sepa qué contestar, ¿no? Pero todos dicen la misma frase, que además es bastante absurda porque no sufrimos. Creo que al contrario, vivimos una vida totalmente relajada. Éramos de los que verdaderamente disfrutábamos estar en la calle,
pero sabíamos perfectamente bien que a cierta hora de la noche, en cuanto empezaba a anochecer, teníamos que salir corriendo a Porque casa. llegaba el señor del costal. Porque llegaba el señor del costal, pasaba claro, llegaba el señor, el robachicos. El robachico. ¿No? Y cosas por el estilo, pero simple y sencillamente porque tu papá te lo había dicho o tu madre te lo había ordenado. Entonces no había manera de estar cuestionando las órdenes. Hoy por hoy sí hemos permitido ese tema de vamos a cuestionar permanentemente. Y creo que hemos llegado a un tema que hoy para mí es crítico. Insisto, cada uno de nosotros hemos tenido una escuela. Sí. Una escuela para padres totalmente diferente. Así es que yo hablo de la mía y de lo que veo de las escuelas con las que yo convivo, ¿no? Digámoslo de esta manera. Cierto. Y en ese tenor tendría que decirlo así. Hoy veo que los jóvenes dicen que a los niños tenemos que serles sumamente permisivos y tenemos que dejarlos ser. ¿Ser qué? Si no tienen una guía. O sea, los vamos a dejar que crezcan, como decíamos nosotros, como verdolagas, ¿no? Como enredadera. Sí, como enredadera para arriba y a los lados y a lo tarugo, ¿no? Porque así los veo. Entonces creo que al final el tema no se trata nada más de una descripción, sino de una realidad que nosotros como padres hemos ido generando y degenerando. Ok, esto me lleva entonces a una pregunta que es muy importante y quisiera que partiéramos de allá esto porque, bueno, está un texto ahí que circula, sobre todo ahorita que estamos cercanos al Día del Padre. ¿Cómo entendemos la paternidad? Lo voy a decir desde esta perspectiva. Socialmente se entiende como una columna vertebral, y lo digo de verdad plenamente convencido, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero me parece como eje central, inclusive como un imán, como un muégano que mantiene a las familias unidas y demás, la figura de la madre. El tema inclusive de la propia maternidad, el hecho de que pues no es lo mismo que pues hayas estado ahí con la manita y se movía, o que lo escuchabas, o lo que fuere, o estar inclusive en el parto, a que lo lleves 9 meses, 8 meses. Me queda claro que es distinto. La figura de la maternidad, pero me queda muy claro que en segundo lugar, y no por eso menos importante, tiene que ver la figura de la paternidad en términos de construcción social, ¿no? De lo que hoy por hoy vemos como constructo social. Esos dos grandes roles, mamá y papá, papá y mamá. Para nosotros que somos padres, ¿cómo entendemos la paternidad? Es decir, ¿cuál es el deber ser del padre? En este texto habla mucho de autoridad, de una figura normativa. Podría o no estar de acuerdo, sí, esa es una parte importante del rol del padre. Puede ser, también puede ser de la madre, ¿no? En algún punto, pues yo tengo que decir que le tenía más miedo a mi mamá que a mi papá, ¿no? O sea, porque la que me metía de estar jugando en la calle era mi mamá, y entonces cuando era Luis Antonio, ya los dos nombres, Dios de mi vida, ya saqué boleto. Claro, aplicaba él, le voy a decir a tu papá. Y el le voy a decir a tu papá es, por favor, no le digas. Y aunque mi santo padre nada más me dio una nalgada, una sola vez en mi vida, pues bastaba la idea de le voy a decir a tu papá como para, no, por favor, no le digas, como si me hubiera dado con cinturón 17 veces. Pero mi punto es, regreso, no quiero debrayar por ahí. ¿Qué entendemos por paternidad? Para cada uno de ustedes, ¿qué es la paternidad? ¿Cuál es ese rol de paternidad? ¿Qué es la paternidad? Para mí, pues, obviamente, de entrada es una situación, para mí, un gran honor, una gran responsabilidad que lleva implícito y un gusto de poder darle vida a alguien, pero no nada más por el hecho de engendrarlo, sino de tratar de reflejar lo que tú tienes hacia alguien que es indefenso, que se está formando y demás. Con toda razón lo que tú comentas, perdón, y te hablo de tú, por favor, pero no es que sea como yo, ni que no sufra lo que yo sufrí, porque yo no sufrí, como él lo dice, de acuerdo a las circunstancias en que yo nací, crecí y me desarrolló los primeros 15 años de mi vida, para mí la etapa más feliz de mi existencia. Yo la recuerdo así, claro, con la normatividad del papá, con el cariño exacerbado de la mamá por protegerte, por cuidarte, pero cuando la hartabas, decía, deja que venga tu padre y verás cómo te va. No, entonces, venía cierto recelo, cierto rechazo. ¿Y por qué mi papá? Arréglalo tú, ¿no? No esperes a que llegue mi papá. Y hay una poesía, unos versos que dicen, ¿por qué cuando yo llegaba y me dabas todas las quejas?
¿Por qué si yo quería llegar a abrazar a mis hijos, me dabas todas las quejas y me echabas a perder la tarde? Porque era eso lo único que recibía. Pero más que nada ello, irlos formando y tratar de que sigan un camino con base en valores familiares. Yo me crié, y toda mi familia es en base Numerosa, a una numerosa además, pero creyente y practicante de los valores familiares. Había un papá, había una mamá, había un padrino que hacía las veces de padre cuando éste llegaba a faltar y se mochaba con los domingos, obviamente también. Pero vamos, yo crecí bajo todas estas situaciones. Vamos, 9 hermanos, crearlos bajo un mismo esquema de autoridad, de todo ello, se fue perdiendo y hubo una ocasión ya más grande que uno de mis hermanos le dijo a mi mamá: Ma, tengo la pena de comunicarte que ya tu pala no me espanta. Estamos hablando, Juan, mi hermano, tenía 20 y tantos años, entre guasa y demás. La pala vengadora, la de madera. La vengadora, a partir de ahí Esa era una amenaza. se rompió ese esquema de que la mamá era la que acusaba. Ya no me espantas, ¿no? Se dieron otras cosas y demás, pero retomo la idea inicial. Para mí, en lo personal, fue un gran gusto ser padre y más ayudarlos a formarse. Y hasta el día de ayer que platiqué con los 3 todavía, un gran gusto compartir bajo esta situación, bajo el techo familiar, la comida, la plática, el que te pidan un consejo, que se acerquen. Oye, pa, si me dicen pa, ahora sí. Oye, pa, ¿cómo ves esto? Hasta detalles, ¿cómo ves? Vamos a comprar los abonos para el Toluca, o no vamos a ir. ¿Cómo ves la alineación? ¿Cómo ves las compras? Etcétera. Antes de que se confirme que viene Cavani, ¿no van a subir de precio, cañón? Por eso no lo han sacado a la venta. Pero vamos, todo esto surge de esos valores, de esa situación en la que me he criado y que yo trato de reflejar o he tratado durante 40 y tantos años de que inicié la vida como padre, para poder compartirles. Tuve carencias, tuve muchas situaciones que a lo mejor dejaron un cierto marco en mi vida, pero lo que siempre he comentado nunca nos faltó el consejo, nunca nos faltó de comer, nunca nos faltó el Día de Reyes, nunca nos faltó el pastel del cumpleaños y nunca nos faltó la nalgada a tiempo. A tiempo. Más vale una nalgada a tiempo, totalmente. A tiempo, perdón. No sé si me estoy extendiendo mucho, pero... Qué bueno, qué bueno. Adelante. Bueno, a la par yo considero que la paternidad en primer lugar es un honor, pero también es una gran responsabilidad. ¿Sí? Y lo primero que como padres debemos tratar de establecer es el orden. El orden no significa que para todos sea exactamente el mismo, pero todo tiene que tener un orden, ¿sí? Yo crecí con eso, una situación muy estructurada por parte de mi padre, en donde, sin importar la hora a la que él llegara, su primera actividad era llegar y saludar a mi madre. Porque él lo decía: yo conocí a tu madre antes que a ti, por lo tanto, primero soy esposo y después soy papá. ¿Sí? O sea, sí, claro, ¿no? O sea, a ti te toca el segundo lugar. Y para cuando llegaba con nosotros era primero saber cómo estamos, saber si habíamos cumplido con nuestras obligaciones, Sus deberes. si habíamos terminado todo ello, entonces se daba el tiempo para jugar o conversar o tener algún momento de recreo con nosotros. Y eso era parte precisamente de ese orden, ¿sí? Establecer claramente que nosotros debíamos obedecer a nuestra madre, que debíamos obedecer, como lo platicábamos hace rato antes de iniciar todo esto, debíamos obedecer al profesor y debíamos entender perfectamente bien quién era nuestro maestro. No es nuestro cuate, ¿no? Y eso es parte del orden. Si nosotros no entendemos un orden dentro de casa, por supuesto que jamás podremos entender el orden fuera de casa. Por eso creo yo que la estructura del padre, en primer lugar, debe ser la de establecer un orden, no perderlo, ¿sí? Y eso creo que es crucial en todos los sentidos. Cabe aclarar que yo empecé mi escuela hace 29 años, o sea, soy un verdadero novato, ¿sí? En todos los sentidos, porque hasta ahorita
Yo todavía no entiendo perfectamente bien cómo manejar a mi hijo, el que va a cumplir 29. Al que tiene 23, bueno, se me pierde. Ya no se puede decir al que tiene 14, ¿no? Porque de plano de repente lo volteas a ver, te pones a pensar, ¿y qué estará pensando? Y ya no tienes ni la menor idea del mundo que él está viviendo. Sobre todo porque la brecha generacional también tiene un tema muy complicado ahora. Mi padre me llevaba 40 años de edad, y tengo que aclararlo. Me llevaba 40 años exactos de edad. Y la brecha generacional era impresionante. Sí, claro. Pero yo entendí perfectamente bien cómo tenía que tratar a un papá. ¿Sí? Ojo, sí era muy grande, pero aún así no tan abrupta como ahora. Porque sí hay un tema en términos de cambio, a raíz a lo mejor de cuestiones tecnológicas y que eso permite situaciones sociales diferentes. A lo mejor si ponemos 40 años en nuestra época, 40 años hoy por hoy, yo sí casi podría asegurar que es mucho más fuerte hoy Sí. que antes. Sí, sí lo creo. No es lo mismo, por ejemplo, mi abuelo o mi papá, aunque hubieran sido 40 años o 30 años, o sea, es decir, por ejemplo, los 30, los 40 a los 60, 50, a los 70, 80 al 2010, 2020. Sí hay una diferencia más marcada en términos inclusive de accesibilidad con información. Dejémoslo en información. Sí, claro. Lo hace más fuerte. Yo recuerdo que en casa había un pequeño cuadrito en donde decía, a los 3 años piensas que tu papá es un héroe, ¿no? A los 5 años, bueno, lo ves como tu ídolo, ¿no? Y va creciendo y conforme va pasando el tiempo empiezas a notar que pues, el viejo está equivocado, algunas cosas sabe y otras no. Y al final del día, cuando terminas tú siendo el viejo, te das cuenta de que el viejo era un sabio. Pero eso nos pasa a todos y nos va a pasar como hijos y nos va a suceder en el momento en que seamos padres. Sí. Entonces hay que entender lo que no importa la generación o la época en la que vivimos. Esto es un ciclo que va a tener que ser repetitivo, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese ciclo? No lo sé todavía. No termino por entender cómo educar al de 28, que casi tiene 29, así que lo único que puedo decir es, pues cada uno tenemos que buscar nuestra escuela, pero yo daría como principio establecer un orden. Ok, llevamos entonces algunos elementos importantes. Creo que ahí coincidimos todos. Es un privilegio, es un honor, coincido. Yo tengo 2 hijos, más chicos que los de ustedes. Yo tengo un hijo que el mayor tiene 19 años, va a cumplir 20 este año, y mi hija, la menor, tiene 12 años, va a cumplir 13 principios del año que viene. Y de igual manera, pues, con cambios generacionales o no, leído o no, cuesta, cada día es un reto diferente, cada circunstancia es un reto diferente, y cada decisión que tomas como papá, siempre hay un tema de habrá estado bien, me habré excedido, debí de haber hecho más. Siempre, por lo menos en el caso de su servidor, no sé en ustedes, siempre hay un tema de un doble pensamiento al interior, de a lo mejor estuvo de más, a lo mejor estuvo de menos, esto me lo pude haber guardado, etcétera, etcétera. Quedamos en 2 cosas. Es un honor, es una responsabilidad, es un tema de una línea en términos de valores, que como bien se decía, esa situación de casa se mama, no es un tema de fuera que se aprenda. Pues puedo aprender 2, 3 cosas, pero eventualmente eso te casa. Es un tema claro, de línea, de conducción, de valores, y es un tema en donde se da estructura, hablando específicamente de orden. Hace rato ustedes mencionaban y decían, pues, que algunos de sus amistades mencionaban, oye, pues que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí. Dice, pues, ¿cuál sufrimiento? La verdad es que yo lo pasé muy bien. Yo en mi caso también la pasé muy bien, tuve una infancia privilegiada, tuve muchísimas cosas, muchas circunstancias, pero también sí creo que valdría la pena no soslayar que ha habido muchas personas que no tienen los privilegios que nosotros tuvimos. Y cuando digo privilegios no me refiero socioeconómicamente hablando, es decir, no estamos hablando que nosotros éramos impresionantemente pudientes, sino me refiero a nada más el simple hecho de que estaban papá y mamá, ¿no? Habrá algunos que a lo mejor no estaba la figura de alguno de los dos, ya sea porque se hubiera adelantado o porque sobre todo sucede, no sé si es a nivel Latinoamérica, no sé si es a nivel de México, pero la típica de, ahorita voy por cigarros. Claro, claro. ¿Y mi papá? Y así hay un montonal, ¿no? Te tengo una buena noticia, vas a ser papá. Y se fue el papá. Y si me permites intervenir, te voy a decir esto. Yo creo que no solamente es por allí. Vamos a hablar de los estereotipos de papá y los estereotipos también de mamá.
Ok. ¿no? Porque creo que esto también juega un rol muy importante en el tema de los hijos, ¿no? Como tal, para que la paternidad se dé. A eso me refiero. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de que el papá es el proveedor, pero además también es el borracho, también es el ausente, también es el que llega y nada más y grita, es el que llega y pega, Es el enojón. ¿no? Es el enojón y cosas por el estilo. Y la mamá siempre es la abnegada, ¿no? O sea, siempre. Ni todas las mamás son abnegadas, ni tienen por qué serlo, ni tampoco los padres tienen por qué seguir siendo los borrachos. Y digo seguir siendo, porque la verdad hay que entenderlo. Sí, está bien ganado el título. ¿No? Algunos, y bueno, brota, ¿no? Brota. Pero bueno, el tema aquí es que creo que esto tiene que ver mucho, este estereotipo tiene mucho que ver con el hecho, lo que decíamos, lo que viene detrás, ¿sí? Y esto se va repitiendo una vez tras otra, tras otra, tras otra. Lo que tú acabas de decir, ¿cuántas veces el papá ha terminado por no existir porque salió por los cigarros y nunca regresó y nunca se ha hecho responsable de nada? O los papás que creen que solamente poner dinero, por También. eso son papás. De acuerdo. ¿No? O los que creen que después de varios años de no haber hecho absolutamente nada son papás porque engendraron y pusieron la semilla, ¿no? O sea, también hay que ver que sí hay muchos términos de qué es un papá. Entonces, está padrísimo. ¿Qué entonces es la paternidad? ¿Qué es la paternidad? Porque eso está buenísimo. Paternidad no es poner la semillita. No. La maternidad sí se entiende porque lo traes aquí se forma. La paternidad sí se entiende como que aquí lo estoy formando. Pero la paternidad no es poner la semillita. ¿Qué es la paternidad entonces? Es criar, formar a una persona que engendraste. Como bien lo dice, creo que, y lo platicamos hace un momento, ¿no? Es asumir con honor la responsabilidad que hoy tienes que asumir, ¿no? Que hoy tienes de guiar y de formar a otro ser. Ahora, voy a tocar un punto aquí muy importante. Cuando estamos hablando de guiar a un ser, no significa hacerlo, híjole, y perdón porque pues todos nos equivocamos, ¿no? Sí. Pero no buscamos hacerlo débil, ¿no? No buscamos hacerlo rebelde, no buscamos hacerlo desobediente de las reglas. Pero lamentablemente creo que lo hacemos mucho. Y yo agregaría otra, ¿eh? Y a lo mejor también no buscamos, no deberíamos de buscar que haga lo que yo quise ser. Claro, Sí, no tenemos por qué fincar nuestras expectativas en ellos. Y eso además es más común de lo que pensamos. Sí, él no me va a suplir en lo que yo, mis defectos, mis deficiencias, o no va a sufrir. A lo mejor sí, pero de otra forma. Tendrá que enfrentarse a nuevas cosas, a nuevas situaciones, a la ruptura de la novia, a enojarse con el amigo, a tener que partirse la cara con alguien por un problema personal, porque tiene que asumir esa responsabilidad. Pero yo creo que es mejor si lo hace guiado, acompañado, tan cerca o tan lejos como la situación lo permita, lo dé o lo queramos hacer, pero siempre estar al tanto. Como una planta, tendremos que irla, la sembramos, la vamos regando, la podamos, le vamos dando forma y a final de cuentas pues es un fruto de lo que nosotros fuimos creando. Yo podría adelantarme un poco a lo que tú decías. Tengo la fortuna de que mis hijos ya son grandes. Mi hija tiene 45, el otro 43 y hay otro que tiene 30. Hay 16 años de diferencia por ahí. Etapas diferentes en cada uno de los casos. Y la verdad, yo creo que con los dos primeros sí fui duro, pero el tercero me agarró cansado. Es lo que dicen siempre. Sí, me agarró cansado después de muchos años y sin embargo creo que cada uno tiene parte de eso que yo pude o que traté de influir. Primero, ser honrados, trabajar, cuidarse y cuidar a los que están a su entorno. Pero sobre todo basado en respeto. Nunca pases encima de alguien, nunca le hagas daño, no le procures un mal a alguien si no estás convencido de ello. Y yo creo que es parte de la formación familiar. Ese orgullo, ese gusto de ser padre, a lo mejor se pierde en el camino, como lo señalabas, el papá que dice, bueno, ahorita vengo, ¿no? Ahí te encargo, y que esporádicamente manda $2 como a la Bartola,
pero que en un momento de la vida llega derrotado o sin nada a exigir un lugar y un espacio que nunca se ganó, que nunca tuvo, y quiere que los hijos le retribuyan ese cariño que él está exigiendo. Eso se gana. Sí, yo también. Se da en trato diario, en todas las cuestiones, y sobre todo, el ejemplo que les des. Acaba de decir Es algo. básico la forma en que tú te comportes para que tus hijos sean buenos. ¿Sí? Acaba de decir algo. Y siempre lo aterrizo esto que acaba de decir, lo voy a poner con otro ejemplo, porque vamos, el ejemplo arrastra, es súper importante, y ese me parece que puede ser una de las cosas más complejas, porque entonces tú quieres que tus hijos hagan pues lo mejor posible, la mejor versión. Eso te implica a ti tratar de ser la mejor versión todos los días, y eso es un compromiso constante y a veces complejo, pues somos humanos y nos podemos equivocar y recapacitar y hacerlo y enderezar. Hace algunos ayeres me tocó ir al Seguro Social a una revisión de lo que fuera. Entonces estaba yo sentado, ahí no han ido al Seguro Social, estaba sentado, había una señora como a 2 lugares de mí, todavía no era pandemia, y se sienta un señor enfrente de mí, en una fila enfrente. El señor ha de haber tenido, así, calculándole más o menos 85 años, 88 años, se veía ya muy cansado el señor, muy grande, muy cansado, se veía además muy humilde, y venía con un bastón, me acuerdo de esos de madera que tienen como 3 picos en la parte de arriba. Y entonces traía guaraches, todo. Entonces el señor se sienta y al poco rato se levanta y se acerca conmigo. Y me dice, oiga, me llamo Perenganito tal, casi no escucho. Le pido de favor que si pronuncian mi nombre, me avise para que no se me vaya a pasar. Sí, señor, claro que sí, con mucho gusto. La señora escucha que el señor me dice eso, se va el señor, se sienta, y la señora de repente voltea y me dice, qué malos hijos, qué ingratos hijos. Ya contundente la señora. Y entonces pasaron como 30 segundos en lo que procesé la señora desde dónde lo estaba diciendo a lo mejor. Y entonces yo volteé a la señora y le dije, oh, qué mal padre. Justo lo que usted acaba de decir. O sea, no estuve, no nada, y de repente quiero llegar a ocupar una posición y a ver, dame pleitesías, y yo, eso se gana. Claro. Y se gana con una presencia que no necesariamente es física, porque puede estar una presencia física con una ausencia brutal, ¿no? Claro. En otro lado y ni te... ¿Qué me decías? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, sí, Ah, sí, ¿qué? Entonces, ¿estás o no estás, no? Es una presencia física, juegos y demás, o lo que tú decías, acompañarte a los deberes, acompañarte a esa estructura, acompañarte... No te haces honrado por ser honrado, tampoco te haces honrado porque me viste honrado. También hay momentos de dar 2, 3 pláticas, 2, 3 ejemplos para afianzar eso, ¿no? Fíjate que yo escuché 2 cosas que hoy tomo sumamente importantes que mencionó usted. La primera, efectivamente, es el enseñar a asumir responsabilidades. Y creo que de ahí parte todo. Si nosotros logramos enseñar a nuestros hijos a asumir la responsabilidad de nuestros actos o de aquello que omitimos en actos, creo que ya tenemos algo muy ganado, ¿no? Y en segundo lugar, el ejemplo. Sin dejar de aclarar que todo mundo nos equivocamos, Claro. ¿no? Pero dentro del ejemplo, yo recuerdo mucho esto que dice acerca de 2 jóvenes, los 2 hijos de un alcohólico. Uno de ellos es alcohólico y le preguntan, ¿por qué eres alcohólico? Y dice, ¿qué querías? Mi padre era alcohólico, soy alcohólico. Le preguntan al otro que no toma una sola gota de alcohol y le preguntan, ¿por qué tú no bebes? ¿Qué querías? Mi padre era alcohólico, yo no quiero ser eso. Entonces, ¿qué tan pesado es el ejemplo? Uy, y así lo pongo no lo sé, ¿sí? Porque al final del día también debemos entender que si no podemos fincar en los hijos nuestras expectativas, tampoco podemos creer que nosotros cimentamos y eso se convirtió en una ley. Ellos escogen también su camino. Claro, estoy de acuerdo. ¿Sí me explicó? Estoy de Ellos acuerdo. escogen su camino y al final del día tendrán que ser responsables de sus propias elecciones. Hay un tiempo en el que nosotros somos 100% responsables de ellos, pero conforme les vamos enseñando a asumir su responsabilidad, también tenemos que aprender a soltarlos. No podemos vivir por ellos, debemos vivir para ellos y con ellos durante un Acompañando, tiempo. como lo decía. Exactamente, acompañando, pero también tenemos que aprender a soltarlos.
¿sí? Y creo que es lo que además más trabajo nos cuesta. Y duele, sí, claro. A todo mundo nos va a doler. No, y duele cuando ves que se va y se tropieza, se cae, se pega. ¡Ata! ¿No? Sí, claro. Sí. Sobre todo. Pero lo platicábamos hace rato, perdóneme, No. pero lo platicábamos hace rato antes de empezar esto. Hoy, ¿qué está sucediendo? ¿No? Yo recuerdo que lo platiqué muy claramente. Yo llegué con mi papá en tercer año de primaria. El maestro Froilán tenía una puntería impresionante con los gises. El hombre tenía una puntería, bueno, divina. Y de repente el gizazo aquí en la frente. Yo llegué, obviamente, a casa con el chipote. Cuando me preguntan, es que el maestro Froilán me dio a mí con el gis. Y la primera pregunta de mi padre fue, ¿qué hiciste? ¿Sí? Sí. En cambio, hoy, papá y mamá, el niño apenas hace, ay, es que la maestra, ahorita me las va a pagar esa señora, Hay demanda y van los dos a querer poner demandas contra la maestra. Perdón, estás haciendo a tu hijo, con todo respeto, y de verdad lo digo, con todo respeto, un inadaptado social. ¿Por qué? Porque hoy estamos teniendo una generación de cristal, no aguantan nada. Bendito sea Dios, el día de hoy mi esposa me pone en mi lugar, ¿no? Lo tengo que decir y lo tengo que aclarar. Tengo la maravillosa suerte de que mi esposa, además de ser pedagoga, que con todo respeto siempre lo he dicho, es más lo primero que lo segundo, pero es pedagoga, ¿no? Y además de todo, mi esposa es es directora de una escuela y una gran maestra también para mí. Y entre todo lo que me ha enseñado es a entender perfectamente bien que efectivamente en cada generación tenemos que aprender a adaptarnos. Sí, Y que lo más difícil de los niños son sus padres. siempre. ¿Sí? Entonces, creo que el único, así como que mensaje que yo esperaría que todo esto nos diera a todos, los que estamos aquí y los que no, es que somos los papás, ¿sí? Papá y mamá, los que debemos empezar a entender que debemos reaprender, reeducarnos para poder educar a nuestros hijos. Y que va más allá del nombre, no es un tema de padre, papá o papi, por o supuesto. a mi papá yo le digo papá. Es la figura. Es más, yo podría ser tan igualado, mi papá es ingeniero civil, lo conocen aquí en el conversatorio, ya he estado invitado a mi papá. Yo a veces le digo ingeniero, luego llego a su oficina y le digo, ¿qué pasó, ingeniero? ¿Cómo estás? Y entonces cualquiera diría, Jesús, ¿cómo? Es tu padre, dile, es mi papá, y luego le digo pap, ¿no? Pero le digo ingeniero porque valoro en la misma proporción y respeto en la misma proporción su profesión que el mismo ejercicio de la paternidad que ha tenido para con un servidor, pues, ¿no? Claro. O sea, creo que la paternidad no más allá del nombre. La paternidad sí creo que es un rol súper importante, trascendental, en el que vamos subrayando y ya sumamos otro elemento. Tiene que ver con, dijimos, es un honor que se asume con responsabilidad, eso me gustó mucho, que tiene que ver con un tema de valores familiares en donde hablamos de una gama importante, hablamos de la propia responsabilidad, hablamos de honestidad, hablamos de honradez, hablamos de algo que me parece muy importante y creo que también es un elemento, ojo, no por el hecho de hablar hoy por los papás o del papá, no significa que no lo haga la mamá, no lo pueda hacer la mamá. Lo aclaramos para que no haya temas de que se ven, uy, si estos ya están adornando, como va a ser del padre y se sienten la última charla azteca. No, pero estamos hablando eventualmente del padre. Este tema del trabajo, a mí me parece también un pilar importante y es uno, apenas platicaba hoy con papá, hablábamos de política y le ponía de ejemplo en el tenor del entendimiento o como yo estoy visualizando la política hoy por hoy y le decía, papá, es que así no es. El asunto es lo que tú me hiciste a mí. Y entonces no están ustedes pasados, no voy a platicar, lo voy a hablar rapidísimo, pero a mí me dan de baja de la escuela, yo iba viviendo solo, por baquetón, ¿no? O sea, no por otra cosa, no era por tonto, sino por baquetón. Y entonces mi papá, con un dolor tremendo y con un sufrimiento y angustia, me dijo, y además enfrentándose a mi mamá, a mi abuela, a un montón de personas, en ese entonces su segundo matrimonio, diciendo, oye, no te has tan pasado con Luis, mira, dar chance. Y mi papá se fajó. Mi papá me dijo, muy tranquilo, en un tono muy tranquilo me dijo, mira, a partir de este momento, yo vivía solo, insisto, él me daba dinero para pagar la casa donde yo vivía, me daba dinero a la semana para comer. Me dice, a partir de este momento, te olvidas de mí financieramente hablando. Si no tienes para comer, me dijo, puedes ir a la casa, tú sabes dónde está la casa, tocas,
y ahí puedes comer. Pero no te voy a dar ni 5 centavos para el cambio. Es tu tema. Yo todavía a esa edad de rebeldía, ¿no? En eso que decías, no sabe. Sí, ándale pues. Y me la aplicó. Y anduve de chalán, que me acuerdo que los albañiles me decían el burguesito. Así me decían, no, ya llegó el burguesito. Entonces andábamos ahí haciendo mezcla y cargando vigas y demás. Y me dicen, papá, tú llegabas, yo te iba a ver y tú estabas bien enojado conmigo, ¿no? Y dices, pues mira los callos que tengo y todo. Dicen, papá, pues yo no dormía. Pues, este cuate habrá comido y si se enferma y las medicinas. Pero hoy por hoy se lo dije a papá, se lo dije por teléfono, se lo he dicho y hoy lo digo, ahora sí que para que todos los conversadores se enteren, es lo mejor que hizo mi padre por mí. O sea, darme la vida, muchas cosas. Hay muchas cosas que no me va a dar la vida para agradecerle a mi papá. Pero esa acción en particular, hay un Luis García antes y un Luis García después. Fue contundente esa enseñanza. Mi papá me enseñó a trabajar y a hacerme responsable. ¿No querías a la buena? Rájale, brother. ¿Y lo entiendes o lo entiendes? Yo creo que sí, Sí, ¿no? claro. Definitivamente, y como padres, pues debe uno, como dicen en el fútbol, meter la pierna fuerte de repente, ejemplificar y dejar constancia de que hay autoridad, de que las cosas son como deben de ser y demás. Es indiscutible que, como bien dicen, los niños no vienen con instructivo. Sí, no. Hay que irlo leyendo de lo que traes tú. Y si viene en arameo. No hay quien lo haya descifrado Sí, no, todavía. no. Ese supuesto instructivo. Sí, pero insisto, hay que ir aprendiendo a la par con la mamá, porque para la mamá es un sufrir también, que nunca ha sabido cambiar un pañal, porque nunca lo hizo, amamantar, cuidar y demás, y atender al marido, etcétera. Todas estas cosas que conlleva una vida de matrimonio cuando llega el primer hijo, con todo esto y demás. Al no traer un instructivo, pues tienes que aprender sobre la marcha. Retomar lo que te dice la suegra, te dice tu mamá, te dice tu suegro, tu papá, Lo que no recuerdas. hagan esto, hagan otro por allá y demás, pero también te dejan solo un poquito, que lo ven un poquito desde la tribuna y a ver cómo vas. Sí. Y te vas forjando desde entonces y ya vas cuidando al niño, lo llevas a la escuela, haces muchas cosas y demás. Sin embargo, yo también tengo ejemplos como tú lo dices, mi padre en un momento dado también me cortó la luz y aprender a vivir. Y la verdad también toda la vida le agradecí ese ejemplo que me Un tipazo. puso. Tuve la gran fortuna de conocer a su papá. Y hasta ahí. Y no dejó de quererme. Cuando yo llegué con la cola entre las patas, papá, sí quiero estudiar la prepa. ¿Va? Me fue a comprar ropa, me fue a inscribir, me dio, me compró, me puso. El regreso del hijo pródigo a la casa, así nada más. Pero durante todo ese tiempo, mi papá seguramente no dormía igual que tu papá. Mi mamá era un llanto, mi mamá, porque mi gordito, hijo, no. Sin embargo, estos golpes me ayudaron y me formaron a final de cuentas y me dieron pauta para que hay que trabajar y trabajar fuerte para merecer el alimento, la casa, el respeto, la compañía de la familia, etcétera, ¿no? Y termino con un comentario, perdón, con todo respeto. Debes tener una tina muy cómoda, ¿verdad? En tu casa. Sí, porque después de esta Me van a mandar a dormir. Fácil, No, ¿eh? ¿sabe a dónde me van a mandar a dormir? A la casa del perro. Y ni perro tenemos. Ni perro hay, No imagines, ¿no? Pero bueno. perdón por la muchas cariño. Ahorita platicamos algunas anécdotas en términos de experiencia formativa. Tanto el señor como de su papá como yo de mi papá. Max, compártenos una que tengas, seguramente tienes muchas como nosotros también podremos tenerla, pero una que tengas muy clara, formativa de tu padre hacia tu persona. Uy, ¿se pueden decir groserías? Has dicho como 20. No las... Ah, bueno, sí, porque hoy sí me medí. Hoy sí te Bueno, has- eso creí. has sido- Eso creo, Sí. ¿no? Sí, porque además traigo allá quien me pone en orden. Me están viendo y escuchando y estoy viendo que están tomando nota, ¿no? De todo lo que Sí, estoy sí, diciendo. sí. Yo creo que sí. Por Puedo eso la decir, tira. puedo decir dos cosas que creo que son fundamentales que mi padre me enseñó a mí. La primera, estaba yo jugando, ¿sí? Como cualquier escuincle, me puse la chamarra
hacia arriba y en verdad yo corriendo para todas partes, ¿no? Así, corre con las manos aquí atoradas. Y mi padre me dijo, te vas a caer. No, te vas a caer. Y no. No. Y me abrí aquí, me abrí la barba. Juro, de verdad, que nunca en la vida se me va a olvidar. Y yo creo que a nadie se nos olvidaría, porque me levanta mi papá y lo primero que me dijo, ándele, pendejo, te lo dije. ¿No? Me levanta, me lleva, me mete a su consultorio, me pone en la cama, saca, mi padre era médico cirujano, y saca el cepillito y demás, me empieza a tallar, ya sabes, a lavar con jabón y me ardía. Yo me acuerdo que le decía, ¿y no me vas a poner algo para que no me duela? No. ¿Por qué? Para que se te quite lo pendejo. ¿Sí? Tristemente no se me quitó, pero bueno, le sigo echando ganas. La verdad es que le sigo echando ganas. No. Yo sé, antes de que me lo preguntes, te juro que todos los días me fijo para no volverme a caer y no volverme a pegar en el mismo lugar, ¿no? Me pegaré en otros, ¿no? Pero bueno. Y la segunda, recuerdo haber entrado yo al consultorio de mi padre un domingo, y mi padre estaba en su consultorio escribiendo. Y de repente le dije, papá, ¿qué estás haciendo? Aquí, hijo, descansando haciendo adobes. Y yo, ¿qué es eso? Dice, hijo, en la vida tienes que aprender que para que puedas tomar un descanso, hoy tienes que trabajar para poderlo mañana disfrutar. Y entonces me hizo remembranza y me hizo entender qué es eso de descansando haciendo adobes. En algún momento los albañiles, cuando se generaban los adobes, hacían el adobe y tenían que esperar horas a que el adobe secara. Sí. Y eran las horas en las que ellos tenían descanso. Pero fabricar un adobe era hacer el adobe para poder seguir trabajando. Okay. Y esa fue quizás la segunda lección más importante que me dio en mi vida. Sí, mi padre. Y desde entonces he entendido que todo en la vida tiene un orden. Y que tienes que aprender a ser previsor para el mañana. Tienes que saber que si mañana quieres llevar a tu mujer a algún lado, hoy tienes que fregarte para que mañana puedas disfrutarlo. Claro. Pero si te la pasas toda la vida queriendo disfrutar el hoy, mañana vas a sufrirlo. Esas son las dos grandes lecciones que me dio mi padre. ¿Cómo se llama tu papá? Maximiliano Carvajal Mota. Maximiliano Carvajal. Don Chime, como todo el mundo lo conocía. Don Chime. Don Chime. ¿Qué es lo que más trabajo ha costado? A usted, de 3 hijos, 3 momentos distintos. Ahorita iba a decir, yo fui testigo de eso que usted dijo. Con los 2 primeros fui más duro, el segundo ya, el tercero ya me llevó. Es más, tengo hasta una anécdota que sí la quiero contar, me muero así de ganas. Señor Manuel Telles es papá de mi mejor amigo, de uno de mis mejores amigos de toda la vida. Justo cuando yo conozco a Manolo, a su hijo, estaba a 2 meses de nacer Alejandro, que es el menor, que ya estuvo con nosotros aquí en el conversatorio, venía como embajador y representante del Toluca en el episodio número 10 de los equipos grandes de fútbol. Él es Alejandro. Bueno, y entonces se lo llevó creo que al dentista o no sé, pero él no quería. Sí. Él no quería ir al dentista. Y entonces nosotros nos quedamos, yo no le vivía en su casa, entonces nos quedamos ahí. Y entonces, pues ya aplicó la autoridad, ¿no? Entonces, no, ¿cómo que no? Y el otro tenía creo que 6 años o 5 años, Alejandro, no me acuerdo. Al dentista, y ahí ve el otro, ¿no? Bien enojado, pero ese lo lleva. Y entonces no estaba tan lejos de ahí, pero pues sí era como para que por lo menos fuera hora y media en lo que lo atendían y demás. Y regresan como a los 25 minutos, bien rápido regresaron, y abre la puerta Alejandro, ¿no? Y atrás venía el señor. Y atrás venía diciendo, y no va a haber televisión, y no va a haber no sé qué, y no va a haber no sé cuánto, pero venía enojadísimo. Y nosotros estábamos sentados, tú ya sabes, tú de visita, todavía más así de chino, ya se le apareció el diablo a Alejandro. Y entonces Alejandro venía adelante así como si no le estuviera haciendo nada, pero entendiendo. Y entonces ya que se queda para subir las escaleras, voltea y le dice, ¿y de comer? O sea, también que no, pero sí puedo de comer. Y entonces nada más lo vio así como que se mordió los labios y nosotros también por soltar la carcajada, porque sí se la aplicó, ¿no? El otro jamás hubiera contestado así, pero No. dije, por favor. No. ¿Cuál ha sido lo más difícil de ser padre? ¿Qué ha sido lo más complejo? Verlos crecer. Verlos crecer, Eso. irlos formando, porque
debes estar de tiempo completo para ellos, aunque no estés con ellos. Debes estar atento de los amigos, de la novia, del novio, de dónde van, con quién están, etcétera, pero sin estar sobre de ellos. Saber estar monitoreando cómo van, cómo crecen, acompañarlos. A mí me enseñaron que había que desayunar, comer y merendar a determinadas horas. Entonces, donde estuviera yo, por lo menos, después por cuestiones laborales, se fijó nada más la comida. La hora de la comida, donde estuviéramos, teníamos que estar a las 3 de la tarde para comer todos. Entonces, eso nos daba la oportunidad de platicar. A mí me enriquecía mucho platicar, a veces la pasaban riendo y haciendo ruido y demás, pero me sentía bien porque los acompañaba en ese momento. Sin embargo, yo creo que verlos crecer, verlos empezar a adquirir compromisos, ver que se quieren casar, ver que, oye, va a venir el papá de fulano para pedirte mi mano. ¿Cómo? ¿Sí? O bien con Manolo, papá, quiero pedirte que vayas a ver a la mamá de fulano porque ya nos vamos a casar. ¿Qué? Pues sí, ¿no? Y ahora el más chico dice, ¿yo cuándo? Y no se mueve, ¿no? Pero yo creo que en todo esto, estos espacios, estas vivencias y demás, es lo que van haciendo la paternidad. Y aquí retomo el punto que se decía, un término que se puso muy de boga y demás, la paternidad responsable. Responsabilidad, yo creo que en la medida que tú lo sientas, lo quieras y lo puedas hacer. Con el comentario que hacía Max hace un rato de los hijos, que uno era también alcohólico y el otro no. Yo no estaría de acuerdo en el comentario que dice, sí, mi papá era alcohólico, sí, pero tu papá no te dio de tomar. Claro. ¿No? Si bien bien dicen que infancia es destino, y si en esa situación tuviste, tu papá estaba así, pues yo creo que es un escape para justificar lo que no hiciste o no pudiste hacer, probablemente, no lo sé. Pero yo creo que para mí lo más difícil fue verlos crecer y formarlos. Y al final de cuentas, compartir. Ahora, tuve la situación de tener otra esposa con 2 hijas y asumir una paternidad que no era mía de alguna suerte, de origen. Sí. Sin embargo, he tratado de cubrir, de arropar, de ver por estas 2 señoritas que ya son profesionistas las 2 y que de alguna suerte pues me permitieron hacer cosas ya con más pulimiento, con más detalle de lo que hice con mis hijos y echarlo a perder con mis nietos. Sí, claro. Porque ahí sí, cuidado. Cuidado con mis nietos porque se acabó la conducta, le acabó el buen consejo, se acabó las buenas formas. ¿Me ganan o me dejo ganar? No, por supuesto. Decía mi abuelo, en paz descanse, los nietos es como tener hijos pero sin responsabilidad. ¿Sí? Claro, Es algo fantástico. claro. Sí. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado para ti ser padre? Como padre. Aprender a soltar, por supuesto. Sí, creo que aprender a entender que mis hijos realmente tienen que asumir la responsabilidad de su propia vida y que yo no puedo estar ahí ni para controlarla, ni mucho menos para evitarles todos los tropiezos. ¿Sí? El hecho de entender claramente que hoy tengo que aprender a estar acá, atrasito, viéndolo, haciéndole saber que siempre voy a estar para ellos, pero son sus decisiones y tendrán que asumir la responsabilidad de cada una de ellas. Y como lo dije al principio, tendrán que asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas y de las no tomadas. Exacto. ¿Sí? Porque eso también es importante. ¿Sí? Al final, otra gran lección de mi padre es el mundo y la vida es binaria. ¿Sí? Esto es un sí o es un no. Aquí, y me lo ponía el ejemplo muy claro, me dice, a ver, no nos hagamos mensos. O sea, no hay 3 cosas, ¿sí? O sea, hay 2. O estás vivo o estás muerto. No estás medio vivo, baboso.
¿no? Así me lo decía. Ni estás medio muerto. Estás vivo o estás muerto. Por lo tanto, cada vez que tú asumes o tomas una decisión, tienes otras 2 posibilidades. No 3, no 4, no 5, no 6. 2. Arranca con 2. Si no puedes con 2, ¿qué demonios vas a pensar con 4, 5, 6? ¿No? O sea, entendamos esa parte. Y para algunos ¿no? es súper complejo. Yo, con eso de las muchas, yo me acuerdo cuando me iba a casar que me dijeron, vamos al Expo tu boda. Y yo todavía pensando que era un lugarcito chico, pues vamos. Y que entro ahí el World Trade Center, y nada más de entrada hacia la izquierda, me acuerdo que entramos, 15 stands de puras arras. Y íbamos a ver, y yo, para mí eran las mismas, y la misma explicación. Y me acuerdo que la mamá de mis hijos me dice ya al final, ¿cuál te gustó más? Y entonces yo que aplico rápido, ¿y a ti cuál te gustó más? A mí la del stand 8, a mí también, esas fueron las que más. Son bien bonitas, ¿verdad? También preciosas, esas, ya para qué le buscamos. Con más opciones luego a veces es más complejo. Sí. Si de por sí binario es complejo, ahora métele 4 o 7 opciones, está mucho Por más supuesto. complicado. Por supuesto. Yo iba a decir que lo más difícil es un poco esta parte de mantenerse equilibrado hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero la verdad es que, no sé si lo notaron, pero por Dios que me conmovió casi hasta las lágrimas lo que dijo. Y sí es cierto. Mis hijos están chicos, pero aún así, el verlos crecer, creo que es lo más difícil. O sea, yo no dejo de ver a mi hijo ya un varón, de repente barbudo, y de repente ya pues una carga así al balón, Sí, ya salgo yo volando, ya no es lo mismo, un tapón ya le pienso porque dejo ahí los meniscos y demás. Y cuando lo veo, sigo viendo su carita y sigo viendo su vocecita, escuchando su vocecita, y me sigo acordando de cuando le aventaba la pelota y agarraba y bateaba, y me sigo acordando cuando mi papá cada que hablamos el día de mi cumpleaños o algo así, me hace toda una recapitulación de cuando me recibió, de cuando se enteró que era yo varón, de etcétera, etcétera, de todas estas cosas que implica la paternidad, ¿no? ¿Cuál sería el colofón? ¿Con qué les gustaría hacer? ¿Cuál es el mensaje que quisieran dejar a los conversadores que son padres de familia, que a lo mejor están por ser padres de familia, que puedan estar pensando en ser padres de familia, que acaban de recibir la noticia de va a ser papá y a lo mejor está pensando por ir por los cigarros? No sé, ¿qué mensaje les podrían dar? Aquellos que a lo mejor, son padres de familia, ¿qué mensaje podrían dejar en términos de su experiencia de vida? Insisto, que no somos ni los gurús ni mucho menos, pero que somos papás como cualquier otro, que damos nuestra mejor opinión, pues, para nutrimento de los demás. ¿Cuál sería ese mensaje final? Ya me la ponen bien difícil a mí. Bueno, en primer lugar, lo primero que tendría que decir es, esto no es ningún consejo. O sea, no soy nadie para poder dar un consejo. Pero creo que la responsabilidad de ser padre implica el enseñarles a enfrentarse a lo que viene y cómo viene. ¿Sí? No a construirles burbujas. ¿Sí? No podemos estar pensando en que hoy voy a construirle a mi hijo o a mi hija una burbuja de cristal en la que nada va a pasar. Porque lo primero que tengo que asumir es que mañana tal vez yo no esté. Y eso no sé cuándo va a pasar. Por lo tanto, desde el primer día tengo que asumir la responsabilidad de preparar a mi hijo para lo que venga. Y honestamente, la mayoría de las veces la regamos. Honestamente. Es ensayo, Sí. ¿no? Sí, y la verdad es que dicen que echando a perder se aprende. Sí, pues, Digo, los que me conocen y saben que amo y adoro a mis hijos, también saben que siempre lo he dicho. Llevo 28 años con ellos, todavía no les encuentro ninguna utilidad, pero ¿cómo los quiero? ¿No? Los adoro y los amo con todo el corazón, ¿sí? Son tremendos guandajones, ¿sí? Decía mi padre. Y siempre estaré. Ese es el punto. Siempre voy a estar, ¿sí? Algunas veces voy a estar para sobar. Algunas otras, como me decía mi hijo el mayor, ¿por qué cuando vengo y te platico lo que me pasa, no me consuelas? Dije, porque no en todo te voy a dar la razón. Porque no soy tu amigo, soy tu papá. Claro.
Y si nos perdemos en ese punto en donde no entendemos, no somos sus amigos, no somos sus cuates. No estamos aquí para solapar las tonterías. Estamos para corregir el camino en ellos y en nosotros, porque lo digo otra vez, cada uno de nuestros hijos es un profesor nuestro. Y nuestra escuela para padres se vive con ellos. Sí. Eso es todo lo que podría decir. Muchas gracias, Max. Señor. Pues yo tendría dos versiones en este caso. Para los que ya son padres, vivan a plenitud esa paternidad, disfrútenla, gócenla junto con la mamá del hijo, de los hijos, disfrútenlos plenamente, vayan con ellos de la mano anímicamente, moralmente, espiritualmente con ellos, déjenos que se caigan, que se levanten, ayúdenlos si es necesario, pero siempre guardando esa situación de que siempre estoy contigo, pero estaré siempre atento a que no te falte, pero procúrate las cosas que tú desees. Y la segunda, con todo el respeto, a quien apenas va a ser padre, convénzase primero de que quiere ser padre. No es cosa fácil, no es al ahí se va, implica muchas cosas. Y si no están dispuestos a hacerlo, no lo hagan, por favor. Nada más. Mucho oído el que no estorba, dicen. Por supuesto. Mucho oído el que no estorba, estoy totalmente Así de es. acuerdo. Yo me sumaría a las dos cosas que acaban de decir. Tenía pensado, mi mente es disfruten la paternidad, es algo que, por eso me conmovió mucho, ¿no? Verlos crecer, porque es algo que además es en nada, ¿no? Se va en nada. Disfrútenla, apréndanla, súmanla, vívanla, compártanla. Y sobre todo creo que una cosa muy importante, miren, sobre todo en este pues estereotipo condicionante de que muchos de los papás recae la parte de ser el proveedor. Ahí sí conozco a muchos congéneres, padres de familia, que hay un cierto grado de culpabilidad, ¿no? por el tema de la ausencia sobre pretexto del trabajo. Y entonces yo lo diría de esta manera: calidad sobre cantidad. Tienes 5 minutos con tu hijo, nada más. 5 minutos, 5 sentidos con tu hijo, con tu hija. Calidad sobre cantidad. Y eso toda la vida. Funciona con el sueño, funciona con el alimento, funciona con todo. Por supuesto, funciona con la paternidad. Desde acá, desde este panel, desde el conversatorio, para todos ustedes, padres de familia, para todos ustedes, conversadoras, conversadores, que tengan la fortuna de tener a sus padres o que conozcan a un padre de familia, desde acá un abrazo, toda nuestra felicitación para el Día del Padre. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas Gracias a ti, ¿verdad? Luis. Muy Un amable. gustazo que haya estado por acá. Gracias. De verdad, un gustazo. Gracias. Qué Mi amable. querido Max, Luis, con un gusto. Gracias. Un verdadero gusto. Conversadores, hasta la próxima. Estén muy bien. Somos conversadores.